Bueno, señores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta reunión virtual que tenemos este día. Para nosotros es un verdadero placer contar con la presencia de María Marta Arce. Esta noche, hola, esta noche nosotros tenemos esta reunión gracias a Vileisi Reyes, que fue la persona que nos hizo el contacto y la propuesta de que trabajemos este tema. Siempre hemos dicho en el taller que el escritor tiene que usar dos sombreros, uno el sombrero de escribir y el otro el sombrero de editar lo que trabajó, de corregir lo que trabajó. Y parte de ese interés que tenemos de no solamente formarnos a nivel de la parte de la inspiración, de escribir y todo lo que conlleva la escritura creativa, también queremos trabajar esa parte que tanto trabajo nos da, que es la de trabajar la corrección. A veces hasta a mí misma me pelean algunas personas de mi casa cuando yo le digo, léeme, y me mandan a corregir cosas, y hasta ellos que son mis hermanos que me corrigen, me dicen, pues no has corregido, porque corregir cuesta mucho trabajo volver sobre el texto. Entonces, esta noche vamos a tratar el tema de la corrección con una experta en la materia, pero esta noche yo se la voy a dejar también a otra persona que habla el mismo lenguaje de María Marta, que es nuestra querida Vileisi Reyes, para que, bueno, se encargue de la conducción de esta reunión. Muchísimas gracias a todos también por estar. Bueno, muchas gracias a ti, Scarlett, y agradecerte a mi maestra María Marta por aceptar esta invitación. La verdad es que estaba un poco nerviosa, pues no sabía si la iba a aceptar. ¿Cómo? Siempre aceptaría. Hace mucho que tenía el interés de que compartas con el taller. Voy a presentar a María Marta. María Marta, yo la encontré en uno de esos grupos de correctores de textos, porque ella es muy dinámica, está en muchos grupos y pues ofertando sus cursos de perfeccionamiento del corrector, coaching literario, etcétera. Entonces, María Marta es licenciada en corrección de textos y docente en el Instituto Mallea. Me parece que el Instituto Mallea es la única institución en español que ofrece la licenciatura en corrección de textos. ¿Verdad que sí? Es la única hasta el momento. Es maestra, bueno, como ya he dicho, tiene la cátedra de sintaxis en la carrera de Tecnicatura Superior en la redacción de textos y en la Tecnicatura Superior en corrección de textos del Instituto Mallea. Para María Marta, la sintaxis es fundamental a la hora de puntuar y escribir un texto correctamente, lo que permite una lectura fluida y de fácil comprensión. María Marta a veces en las clases nos dice que tú tienes ¿cómo le dicen ustedes? La t-shirt, nosotros decimos polo shirt. ¿Cómo le dicen ustedes a la camiseta en Argentina? Sí, la camiseta, remera. Bueno, la remera. Tengo puesta la camiseta de la sintaxis. Eso I love Ahí sintaxis. La tiene puesta. Siempre digo lo mismo, que tengo una camiseta que dice I love sintaxis. I love sintaxis, sí, tal cual. Bueno, María Marta trabaja para grandes empresas, grandes editoriales como el grupo Penguin Random House y muchos otros también. Colabora con el Club de Escritores de España y pues mucho más, son demasiadas, demasiadas empresas en las que con eso es suficiente. Sí. Bueno, nosotros te dejamos dos textos para que los corrijas. Yo sé que tú vas a tener una introducción un poco, sí, sobre este tema y luego vamos a pasar a la revisión del texto, de los dos textos. Entonces voy a tratar de callarme ahora para que no Cállate, Vileisi, cállate, Vileisi.
Es medio difícil, pero bueno, lo vamos a hacer. Continúo. ¿Me diste permiso, perdóname, antes de empezar a hablar, para compartir pantalla? Digamos, ¿yo puedo compartir pantalla? Sí, yo le dije Okay. que cualquier persona pueda compartir. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, empezamos por el principio, mira. Y yo diría, Vilacy, además de esto, también, yo siempre, como en todo taller, siempre es como una terapia lingüística. En vez de una terapia psicológica, es una terapia lingüística. Entonces siempre pregunto, ¿qué problemas los afectan en la escritura? ¿No? Ahora después voy a preguntar justamente cuáles son los problemas que se les presentan. El título decía autocorrección del texto, ¿no es cierto? La autocorrección del texto. ¿Cómo logro yo corregir mi propio texto? Es bastante difícil. Siempre contraten un corrector, no mentira, estoy promocionándome eso por un lado, pero además de eso, el tema es la justificación teórica, es decir, ¿por qué? Porque si uno no tiene el conocimiento de correlación verbal, de puntuación, de sintaxis, ¿no es cierto? De consultar mucho también diccionario panhispánico de dudas, si es un verbo es transitivo, si un verbo es intransitivo, uso correcto de preposición. Entonces, ¿cuál es la forma de corregir un texto? Tener un basamento teórico, no hay tutía, no hay otra posibilidad. Porque ahí dice, Scarlett dice, sí, amén, sí, ¿por qué? Gloria a Dios, ¿por qué? Porque justamente, si uno no tiene un basamento teórico, entonces podés corregir 830.045 veces y sentirte súper inseguro cada vez que corregís. Es como la corrección infinita, como digo yo. Cada vez que empiezan a revisar el texto, ay no, acá no. Acá irá coma, acá no irá coma, acá irá este verbo, acá no irá este verbo, justamente por eso. Ese es el tema, es decir, tengo que tener un fundamento teórico. ¿Está? Y bueno, ¿y cómo se empieza con un fundamento teórico? A ver, hay muchos aspectos para tener en cuenta en la corrección de un texto. En primer lugar, si puedo compartir pantalla, puedo compartir Scarlett. Me encanta el nombre Scarlett, bien de película. Sí. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la corrección de un texto? Porque uno dice, bueno, ¿y qué tengo que corregir en un texto? Ese es el tema. Primero, una dimensión notacional. ¿Qué significa una dimensión notacional? Está relacionada con la ortografía, con la puntuación, con la tipografía, ¿está? Todo eso está relacionado con la dimensión notacional. ¿Cuándo uso comilla? ¿Cuándo uso cursiva? ¿Cuándo uso una raya? ¿Cuál es el uso incorrecto de una coma? ¿Cuál es el uso correcto de la coma? El famoso punto y coma, que después le voy a hacer levantar la mano a ver quién usa un punto y coma. ¿Está? ¿Está? Es decir, mucha comitis, como digo yo, y mucha puntitis, justamente porque no tienen ese signo de puntuación intermedio internado en la escritura para justamente fragmentar o, digamos, dar una pausa mayor en una oración. Dimensión sintáctica. Bueno, acá es fundamental la dimensión sintáctica, por eso me bromea Vilacy que tengo la camiseta y la sintaxis, porque te permite dilucidar un montón de cosas, es decir, cuándo va una coma, cuándo no puede ir una coma. ¿Por qué? No sé si alguien conoce lo que es una coma criminal. ¿Escucharon hablar de la coma criminal? ¿Cuál es la coma criminal? ¿Qué es lo que pasa con la coma criminal? A ver quién sabe. A ver quién sabe. Alguien que hable o calle para siempre. Supongo que es como una coma que se siente que está ahí por estar. Es la coma que separa sujeto de predicado, justamente relacionado con la sintaxis. ¿Por qué no puede separar el sujeto de predicado? Porque justamente hay una relación sintáctica intrínseca entre sujeto y predicado que lo que hace la coma es fraccionar la oración. Por eso se llama coma criminal, porque no puede una coma separar un sujeto de predicado, por ejemplo. Eso relacionado con la sintaxis.
una coma no puede, por ejemplo, separar un verbo de un objeto directo. Si yo digo yo comí un queso, no puedo decir yo comí, coma, un queso, por ejemplo. Entonces está íntimamente relacionada la sintaxis con la puntuación y también, por ejemplo, con repetición de preposiciones, por ejemplo, con qué pronombre coloco delante, o según qué función sintáctica tenga, va a tener una tilde el cómo o no va a tener una tilde, que es eterna duda de todos, cuándo va tilde en los pronombres en la interrogación indirecta. Si yo digo, preguntó cómo estaba, ¿va con tilde o no va con tilde? Eso es también muy relacionado con la sintaxis. Según la función sintáctica que cumpla, va a tener una tilde o no va a tener una tilde. Si indica modo, no va a tener una tilde. Si tiene tilde, significa que es un objeto directo. Por ejemplo, digo, vio cómo corría por la calle. Ese cómo va con tilde porque es vio esto, no tiene sentido modal. Y todo esto te lo da la sintaxis. Por eso digo siempre, I love sintaxis. La dimensión semántica tiene que ver justamente con el significado de las palabras, con la elección semántica de la palabra, ¿no? Por ejemplo, estuve corrigiendo traducción de textos médicos, por ejemplo, ¿no? Y cuando yo tengo una traducción, un calco léxico del inglés, en vez de poner lesiones, ponen injurias. No sé si escucharon alguna vez, porque injure es lesión. Entonces ponen injurias. Y si vos lees, yo leía en un PowerPoint que hablaba del uso medicinal del cannabis, ¿no? Miren de las cosas que corrijo yo, Dios mío, uso medicinal del cannabis, y hablaba que, bueno, sirve para justamente calmar los dolores de las injurias. Y yo digo, calmar los dolores de las injurias, digo, ay, me ofendieron y el cannabis me sirve para sentirme mejor psicológicamente, ¿entienden? Es decir, es fundamental. Lo semántico es fundamental para poder entender lo que yo estoy diciendo, ¿está? Y que a su vez también está muy relacionado con lo notacional, por ejemplo, con una tilde diacrítica. ¿Cuándo va de con tilde? ¿Cuándo va de sin tilde? Según la función sintáctica y según lo que esté significando en la oración, por ejemplo, ¿no? Y la dimensión morfológica, que tiene, por ejemplo, que ver mucho con la correlación verbal. La famosa correlación verbal y el uso de los tiempos verbales, por ejemplo. La repetición o no, o el uso correcto de preposiciones, la concordancia, por ejemplo, entre sujeto y predicado, entre sujeto y el verbo. Es decir, todo tiene que ver, el morfos tiene que ver con la forma. Y la dimensión pragmática es la relación del texto con el contexto. Por ejemplo, estuve hace un rato corrigiendo textos jurídicos con una chica que trabaja en tribunales y lo que le están rebotando, no sé cómo dirían, le están rechazando textos porque tiene problemas de escritura. Fíjense, entonces yo lo que hice hoy es empezar a corregir, pero tengo que tener en cuenta qué tipo de texto estoy corrigiendo. Esa es la relación del texto con el contexto. Obviamente voy a tener, que después vamos a ver los niveles, voy a tener una estructura y formalismos determinados dentro del texto jurídico que no voy a tener, por ejemplo, que digo que tengo que corregir un cómic. Obviamente voy a tener otra relación del texto con el contexto, ¿no? Y por ejemplo también tener en cuenta los registros, si es un registro formal, en el texto jurídico es absolutamente formal el texto, ¿no? Entonces, si hay un salto de registro, que se está tomando una denuncia o está explicándose toda la justificación del acusado y hay un salto de registro, se marca con cursiva, por ejemplo, y ahí otra vez tenemos la dimensión notacional. Se marca el salto de registro cuando hay un registro de formal e informal. Todas esas son las dimensiones. Fíjense todo lo que abarca un texto y cualquier texto. Si hablamos de los derechos de los textos, cualquier texto tiene derecho a tener una dimensión notacional, sintáctica, semántica, morfológica y pragmática. Además de, como si esto fuera poco, parece que estuviera vendiendo en la esquina en un colectivo, diríamos acá, los niveles textuales. Es decir, el texto tiene dimensiones y tiene niveles. El nivel microestructural tiene relación de una oración con la siguiente. Eso es el nivel microestructural.
Y el macroestructural es cómo organizo las oraciones. Por ejemplo, una cosa que yo veo mucho, producto del uso del WhatsApp, es que no saben armar párrafos. Se perdió la capacidad de armar párrafos. Escriben oraciones sueltas, es increíble. Y tiene que ver también con el uso de conectores. Al tener tanta escritura fragmentada en WhatsApp, no sé, en Facebook, en Messenger, es decir, todo son oraciones sueltas. Entonces se pierde la costumbre de armar párrafos, por ejemplo. No saben cuándo termina un párrafo y empieza el otro. No saben cómo, o no saben cómo cortar un párrafo, o no saben armar un párrafo. Las dos cosas. Y usar conectores, ¿no es cierto? El nivel superestructural tiene que ver justamente con la estructura del texto. Si escribo una novela, voy a saber que tiene una estructura determinada, por ejemplo, división en capítulos. Si escribo un cuento, voy a saber que tiene una introducción, un nudo, un desenlace, por ejemplo. ¿Está? Es decir, que tiene que ver con los géneros discursivos. Con cada tipo de texto, ese tipo de texto en particular va a tener una superestructura determinada. Volviendo a los textos jurídicos, hay toda una estructura que dice resuelve, dispone, no sé si vieron alguna vez una sentencia, por ejemplo, una sentencia judicial. Bueno, dispone tal cosa, 2 puntos, resuelve tal cosa. Es decir, toda una estructura fija que se va llenando de contenido. Y después tenemos también dentro de los niveles el nivel retórico, que tiene que ver con los recursos retóricos, con una metáfora, con una comparación, con una aliteración, con una cacofonía intencional. Se ve mucho, por ejemplo, en una poesía. No sé si alguien escribe poesías, no veo a todos porque estoy compartiendo pantalla, veo algunos nada más, ¿no? Que, bueno, justamente no solamente tiene que ver con la poesía, sino que puedo utilizar estos recursos también en otro tipo de texto, en un ensayo literario, por ejemplo. Y finalmente tengo un nivel estilístico que tiene que ver con el estilo de redacción de cada escritor. Si cada escritor tiene consciente o inconscientemente un determinado estilo de escritura. Oraciones breves, adjetivación profusa, adjetivación escasa, mucha polisíndeton que repite el coordinante, y todo eso, lo que hace el corrector justamente no puede modificar. ¿Qué cosa no puede modificar un corrector? Lo que es intencional en un texto. ¿Sí? Siempre los hago rezar a mis alumnos todas las noches diciendo, no se corrige lo que tiene intencionalidad. Yo he corregido textos donde totalmente intencionalmente, por ejemplo, no ponían puntuaciones. Yo no puedo estar corrigiendo si es intencional y si se detecta la intencionalidad. No es habitual tampoco, ¿no? Pero si hay un discurso, por ejemplo, hay un famoso discurso de una persona que no está bien psiquiátricamente, ¿no? Entonces esa enfermedad psiquiátrica la evidencia el escritor en el personaje a través de que habla todo discordante y sin signo de puntuación, mezclando oraciones, todo intencionalmente así. Entonces yo no digo como correctora, ay no, acá si detecto la intencionalidad, tengo que dejar esa intencionalidad en la escritura. Bueno, todo eso en todo eso consiste en la corrección más, como si esto fuera poco, también en mejoras que uno puede hacer en un texto, ¿no es cierto? Que eso después, vieron que alguna vez, no sé si escucharon alguna vez, como que confunden, ay, vos también corregís el estilo, me dicen. Lo que es la corrección de estilo. ¿Alguna vez escucharon hablar de corrección de estilo? Es decir, por un lado tengo la corrección esta, pero además lo que yo también puedo tener en cuenta es esto, que es, por ejemplo, poder lo irrelevante. Fíjense acá, poder lo irrelevante. Elegir la construcción más simple, ¿está? En vez de decir se realizó la corrección, se puede escribir se corrigió. Evitar la polisíndeton. ¿Qué significa esto? Cuando empieza al infinito y más allá y construyen una oración de un párrafo, como me pasó hace un rato en una corrección, cuando en realidad pueden fragmentar las oraciones y evitar justamente la polisíndeton, ¿no? Polis es mucho. Acumulación de preposiciones, por ejemplo, hay un ejemplo acá. Además
Dice, además de con ella, voy con él. Además de con ella, perdón mi argentina, pero me sale así, no me sale de otra forma. Además de con ella, voy con él. ¿Qué tengo que poner acá? Además de ir con ella, voy con él. Disculpa, Usar María Marta, pronombre. ¿tú estás Sí, usando otra diapositiva? Por si sí. acaso. Ah, bueno, tú estás presentando los niveles, las dimensiones y los niveles. Ah, porque ¿sabes por qué? Porque cada vez que se cambia la diapositiva hay que stop share Sí, y poner otra vez. Eso es bueno. es para quejarse al Zoom, ¿eh? Ahí está. Bueno, pronombres demostrativos. Evitar ambigüedades usando pronombres demostrativos. Pedro y Mario estaban en el río. Este estaba triste. Si yo digo este, me refiero a Mario. Y si digo aquel estaba triste, me refiero a Pedro. Y tampoco podría decir él estaba triste porque no sé a cuál de los dos me refiero. Pronombres enclíticos. Bueno, esto también. Colocar el pronombre enclítico junto con el verboide al que modifica. Voy a darte un regalo en vez de te voy a dar un regalo. Esto es un mejoramiento, no es que sea incorrecto en ese caso. Después, colocar, dice a cada verbo su correspondiente complemento. Se distribuyó y se extendió el problema. No se distribuyó y extendió el problema. Tener en cuenta los conectores, ¿está? Los conectores son fundamentales para el ordenamiento del texto. Esto siempre los hago hacer un juramento que siempre digo así: never in the future life usar el mismo como reemplazo pronominal, por favor. El mismo no sirve, no es lo mismo que este, ese, aquel. El mismo indica igualdad, nada más, ¿está? ¿Vieron? No sé si se usa mucho allá acá en los textos jurídicos. El mismo fue encontrado en la esquina. No, el mismo no. No es correcto. Ordenamiento de la oración. Ser ordenados en la oración, por supuesto. Cuando tenemos un hipérbato es que queremos poner en primer lugar algo que quiero destacar en la oración. No es que toda la oración tiene que ser siempre sujeto y predicado, ¿no? Administración de incisos. ¿Qué significa esto? Cuando empezamos a poner en ese lugar en donde vivía Juana, que era la mamá de mi novio, que se llamaba Pedro, vivían, entonces ahí ya en el tercer hipérbato, en la tercera aclaración, chao, digo, ¿de qué estaba hablando? Todo esto apela a una lectura fluida. Esto me está pasando en un texto que estaba corrigiendo hoy. Los ¿Cómo? incisos, como 4 incisos, uno detrás del otro. Sí, bueno. Bueno, ahí hay que cortar la oración o poner una parentética. No tengan miedo ni a los paréntesis, ¿está? Ni tampoco a los gerundios siempre que estén bien utilizados. Porque como que, ay no, un gerundio no es como, va de retro Satanás, en vez de va de retro Satanás, va de retro gerundio. Pero si está bien utilizado es sumamente útil. Utilizar verbos en vez de nominalizaciones, ¿está? Por ejemplo, utilizar verbos conjugados. En vez de decir, se realizó la escritura del texto, se escribió el texto, y a su vez podamos lo irrelevante. Evitar uso de la voz pasiva, por ejemplo, evitarlo siempre que se pueda, siempre que no sea necesario, ¿no? Y bueno, esto lo sigo un poquito de largo, porque si no ya entramos en sintaxis. Economía de palabras, lo que yo dije antes, conviene eliminar las frases hechas y las palabras innecesarias. Adverbios terminados en mente. Obviamente, el adverbio terminado en mente es útil, pero no cuando tengo 4 adverbios terminados en mente seguidos, ¿no? Redundancias, evitar las redundancias, ¿está? Por ejemplo, yo digo, después de, no sé, un breve minuto, el minuto ya es breve, por ejemplo, eso es una redundancia, repetir 2 veces el mismo concepto. Bueno, evitar los arcaísmos y los excesivos tecnicismos, según por supuesto el género discursivo que yo esté, evitar los latinismos, bueno, por ejemplo, el texto jurídico está lleno de latinismo, no los voy a sacar. ¿Saben, por ejemplo, que es motu proprio y no motus propio? La forma correcta es motu proprio. Suena horrible, ¿no? Pero es proprio, porque en latín es proprius. Por eso se deformó.
prioridad al complemento más corto, por ejemplo, en el orden sintáctico, ¿no? Yo digo, me ordene por orden alfabético los escritos de la Superintendencia de la Nación en vez de, ordené los escritos de la Superintendencia de la Nación por orden alfabético, siempre el más corto delante. Evitar la cacofonía con las palabras terminadas en sion, o mente. Palabras comodines, no sé si escucharon hablar de palabras comodín. ¿Alguna vez escucharon hablar de palabras comodín? ¿No escucharon? La palabra comodín es la palabra que sirve para todo. Por ejemplo, la palabra cosa, elemento, problema. Con respecto de los verbos del decir, yo siempre insisto que varíen los verbos del decir. Queda horrendo en una novela. Dijo. Cuando vos podés decir retrucó, objetó, expresó, según por supuesto el caso, cuestionó, advirtió. Es horrible poner siempre dijo. Cohesión en el párrafo, mantener la cohesión en el párrafo. ¿Ves acá? No escribir oraciones sueltas. ¿Está? Todo eso se llama, eso es la corrección de estilo. No es que, porque uno piensa corrección de estilo, ¿qué es corregir el estilo de escritura del escritor? No, mira, Bilacy, no, Bilacy, no es eso. Es esto, ¿está? Es decir, además de las dimensiones y los niveles, es justamente esto, es corregir, mejorar el texto, pero con parámetros totalmente concretos. Porque, ¿qué ocurre? Si yo no uso parámetros concretos, es lo que yo decía antes al principio, tenés una corrección eterna, ¿está? Siempre vas corrigiendo, y además, cuanto más vas corrigiendo, más vas incorporando errores y más inseguridad te da, ¿está? Muchas veces los escritores me dicen, toma, te lo mando porque no lo quiero ver más, porque ya lo revisé como 10 veces y nunca estoy contenta, entonces te lo mando y ya está, no quiero verlo más. ¿Está? Y yo como correctora, ¿qué hago? Corrijo, hago una devolución al autor, nos ponemos en un Google Meet a ver las dudas que tiene o lo que fuere, y después hago la corrección final también para tener la conformidad del autor, ¿no? Pero, y otra cosa, hablando de corrección, el corrector es súper útil, pero el corrector no es contextual. Si no te va a distinguir si vos pones de sin tilde o de con tilde, o si pones lastima o lástima. No digan, ay, total, el corrector me corrige todo. Olvídate. Es decir, ayuda a mí misma, me ayuda un montón, ¿está? No es que no tengo que usar el corrector, ay, no lo uso, no, sí, se usa, pero ya les digo, no como la panacea, como la solución divina y universal del texto, olvídenlo. Bueno, hasta ahora dudas. Si quieren acá, antes de ver un texto concreto, vamos a las dudas o los problemas que los aquejan normalmente. Empezamos con Bilacy. Mira, ya que te tengo acá, Bilacy. ¿Qué dudas tienes? Bueno, sabes que yo siempre tengo el problema que al instante, cuando tú me preguntas, tú tienes una duda, yo nunca sé, pero te estoy buscando de repente en WhatsApp. ¿Qué? Sí, pero ahora mismo no lo tengo. Pero Elena Ramos. Esta tarde te iba a preguntar algo incluso, pero se me olvidó. Tenemos Elena Ramos e Ivana. Sí, Elena, ahí está la manito levantada. Ivana también, sí, ahí está. Buenas noches. Mire, hay algo que yo visualizo mucho cuando yo estoy revisando un texto de un escritor, es dos cosas. La primera, a veces dicen, déjele un poco a la imaginación del lector, y a veces siento que falta mucha información en un párrafo. O sea, hay detalles que yo siento que se deben de poner y no lo colocan. Y Eso se llama coherencia textual, cuando dejan cabos sueltos. Cuando el autor tiene que explicar y no podés leer de corrido el texto, significa que hay algo que falla. Tiene que ver con la coherencia textual y con cabos sueltos que dejan el camino, que los tiene que completar. Ya te digo, pues si vos le tenés que poner,
No, porque en este caso el personaje iba para allá, pero no está en el texto, mi amor. Entonces yo no Exacto. adivino. Sí. Exacto, entonces a veces el corrector, porque a veces solo hace el editor, pero a veces el corrector se ve obligado a poner una sugerencia. Mira, yo supongo que lo que tú quieras decir era esto y esto, entonces muchas veces uno da en el clavo. Y lo otro es el asunto de, siento que nosotros solemos dar muchas descripciones, sobre todo en los cuentos, tanto y tanto que se siente, por ejemplo, cuando hay un cuento que está basado en la tristeza o en la soledad, abundan tanto en la soledad y en los detalles de la soledad que se pierde la atmósfera, se pierde el perfil del personaje y Claro. entonces el narrador se llena de soledad. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto la descripción debe ser tan enfática en un cuento? Todo tiene que tener una finalidad, Elena, y todo recurso utilizado excesivamente no es bueno. De todo lo que es exagerado, como en la vida, Elena, ¿viste? Como en la vida. Cualquier elemento usado con exageración, por supuesto, si no hace la finalidad del texto, no es conveniente. ¿Por qué? Porque además si vos me hablas de un cuento, ¿dónde está el conflicto? Te perdés en el conflicto del cuento con tanta descripción. Es que ni querés en la lectura llegar al conflicto para decir, hoy basta de descripción, basta de descripción. Es eso, es un recurso, tenés que tener una coherencia y un equilibrio en el uso de los recursos. Está, obviamente, si tenés una poesía que consiste en la descripción de la tristeza, obviamente va a ser otro cantar, pero en un cuento la descripción tiene que ver con el género discursivo, ¿está? Según el género discursivo, voy a utilizar un recurso más que el otro. En el caso de un cuento, la descripción tiene que ser, sí, que te pinte los personajes, el escenario, pero no que sobreabunde la descripción porque te pierde interés en un cuento más por la extensión que tiene el cuento, ¿no? Sí, acá Víctor Hugo, to everyone, dice, ¿habrá posibilidad de recibir los esquemas y contenido de la presentación? Te los mando a ti, Vilacy. ¿Está? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Ivana levanta la mano. Sí, Ivana. Lo que a mí me pasa mucho es que me suelo quedar como sin ideas para reemplazar una palabra. Por ejemplo, yo suelo usar mucho la palabra río. ¿La palabra cuál? ¿Creyó? Río de reír. Río. Carcajear. Pero siento que la repito mucho y me pasa también con otros verbos. Y bueno, por eso justamente la variación lingüística es re importante, porque si no te hace el texto monótono, ¿está? Si vos decís, creyó, carcajeó. Aparte, ¿cuánto podés carcajear, Ivana? ¿Qué posibilidad tenés de carcajear en un texto? Bueno, no sé. Es un poco... Escribo historias en WhatsApp y eso me pasa en muchos capítulos. Que en el capítulo hay como 3, un río y como 2 carcajeos. Claro. Bueno, una cosa que podés hacer, buscar justamente verbos del decir. Hay como 300 verbos del decir. Ahí busca en Google verbos del decir y ahí tenés una gran variedad, ¿no? Carcajeó, se rió, se burló, ironizó, por ejemplo, según por supuesto el caso, ¿no? Yo lo uso. ¿Eh? El ironizó, ¿Se yo lo escucha uso. medio? Ok. Dailin. Nunca en mi vida escuché tu nombre, perdón. Se ve que en Argentina no se usa el nombre Dailin. Había una moto allá que se llamaba así, no sé si te recuerdas, según me dijeron, una moto. ¿Sí? Después voy a googlear, nunca Sí. escuché el nombre de Dailin. Mira. Me dijeron una vez así, que había una moto allá que se llamaba así. Me parece que te mintieron, no sé, no tengo que buscar y después te digo. No sé. No estoy muy segura. Mire, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la música y usted sabe que actualmente estamos sufriendo una ola que va destruyendo, digamos, no sé si socavando incluso el mismo lenguaje.
Y hay términos, por ejemplo, que nosotros utilizamos en la cotidianidad, que también, como se utilizan en la cotidianidad, ciertas personas, ciertos cantantes lo utilizan también. Por ejemplo, el decir nuestro y el decir nosotros dentro de una oración, Sí. siempre como que se suele, no sé si utilizar de la forma correcta, porque decir eso es nuestro y decir eso es de nosotros, no sé cuál sería la forma correcta para utilizarlo en un contexto. Las formas son las dos correctas. Generalmente para hacer una forma más simple, uno dice nuestro, ya que tenés el adjetivo posesivo, es mucho mejor. Ahora, me hiciste acordar, qué sé yo, a ver, no sé, en un eslogan, ¿no? Por ahí en un eslogan nosotros tenemos un tema con las Islas Malvinas, no sé si escucharon Sí, alguna claro, vez, claro. y por ahí un eslogan que dice, las Malvinas son de nosotros, pero eso justamente con toda una intencionalidad, no es lo mismo decir las Malvinas son nuestras que de nosotros, no es incorrecto, ¿está? Según la intencionalidad, lo más frecuente es colocar el pronombre posesivo. Excelente. De Siempre. todas maneras, las Malvinas son argentinas, haciendo un paréntesis a ellos. Y otra cosa, por ejemplo, yendo al mismo tema de la música, ¿usted recuerda en aquel momento a Gustavo Cerati, que en paz descanse, cuando él culminó un concierto que dijo gracias totales? Entonces, no sé, ese término se utilizó mucho y de hecho ya es algo que vamos a decir pasó a la historia. Pero el contexto, o sea, como él lo utilizó, claro. usar los dos términos, ¿eso estuvo correcto o no? Porque de todas maneras fue algo que se sigue utilizando. No, a ver, sí, a ver, no con la palabra gracias, en realidad totales es un adjetivo que tiene un valor objetivo, está ahí, por ahí vienen los resultados totales, ahí lo podrías decir, ¿entendés? Pero no con gracias totales, eso fue una invención de Cerati. Y ahí, Bueno, quedó así, exacto. quedó, ¿no? Sí, no pasa nada. Así, a ver, ¿algo más, Dailino? Si no pasamos a Mildred. Y ahí sería todo, Muchas gracias. Mildred. Ay, qué lindos nombres, chicas, qué lindos nombres, la verdad que los voy a traer para la Argentina los nombres. Sí, Mildred, dime. Quiero algún consejo para mejorar qué herramientas, porque utilizo muchos adjetivos, pero también utilizo muchas oraciones, me quedo en lo que es la descripción y no entro en materia en la historia. Empiezo a describir, ahora mismo tengo un texto que lo estoy corrigiendo y corrigiendo. Utilizo muchos adjetivos, pero también empiezo con muchas oraciones hablando de lo que hay alrededor, pero no caigo en contar, en narrar. Podá calcular la cantidad de oraciones que tiene adjetivación y que tiene descripción y la cantidad de oraciones que hay acción. Por ejemplo, para lograr un equilibrio, ¿está? Empezar a podar en un árbol, ¿no? De tanta descripción, ya te digo, según, aparte, bueno, tiene que ver con el estilo de escritura de cada uno y según lo que estás escribiendo, ¿no es cierto? No es que la adjetivación sea mala palabra, ¿está? Si no es eficiente, si no es eficaz y no responde a una necesidad del texto, ahí está el problema. Si adjetivas y no vas al punto concreto, ¿no? Sí. Y bueno, empezá a contar la cantidad de adjetivos y empezá a contar la cantidad de oraciones. Esto se me ocurre ahora, jamás lo dije, Viley. Empezá a contar la cantidad de oraciones que tienen descripciones y la cantidad de oraciones que tienen acción. Que tienen acción. Bien, y gracias. sí, Niurka, Niurka. Hola. Hola, ¿cómo vamos? Sí, un gusto, un placer tenerla con nosotros, aunque sea virtual. Yo tengo una inquietud. Muchas veces cuando estamos escribiendo hay un grupo que te dice que debemos de escribir con una mentalidad internacionalista, donde no usemos muchas palabras regionalistas ni dominicanismos. Entonces mi pregunta es, ¿no? Sí, entonces dicen que no, tú usas el dominicanismo y el que no te entiende que lo google. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿qué usted recomienda?
yo no recomiendo nada, según a qué público va dirigido el texto. Si vos tenés un castellano neutro es porque, bueno, vas a utilizar o vas a tener considerado un lector fuera de República Dominicana. ¿Está? Es lo que me pasa a mí corrigiendo para España, que tengo que empezar a preguntarle al alumno, ¿y esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en este punto, no? Pero por eso te digo, tiene que ver justamente cuál es tu público ideal, a qué público, a qué lector va dirigido. No es que esté mal, ¿está? Acá hay cuentos, por ejemplo, no sé, o cuentos o ensayos de autores argentinos que utilizan un montón de argentinismos. ¿Por qué? Porque está dirigido justamente al público argentino, no está dirigido a otro público. Tiene que ver con eso. ¿A quién va dirigido? ¿Está? Justamente eso. Es eso. Ok. Pues gracias. De nada. Jesús Alcedo Sánchez Barrientos. ¡Wow! ¿Cuánto nombre y apellido? Acá está. No se escucha. No se escucha. Ahí tenés que activar el micrófono. Ahora sí. Que no se lleve de tanto nombre. Es una gotica de hombre. De 5'5". Okay. Mi preocupación va por lo siguiente. He escrito algunos libros y he sido corregido por personas que son válidas, que saben de eso. Okay. Pero se me ocurre que hay algo que me ha faltado. No sé si es que yo lo he saltado o que ese corrector no me lo ha procurado, pero yo ahora aprovecho que está una evidencia como usted en esto de la corrección para averiguar qué pasa ahí. Si es que yo tengo ese deseo o es que eso se estila hacer. Mire qué es. A ver. Después de una corrección, cualquier de un texto, debe haber una reunión entre el corrector y el autor. Absolutamente. Porque se necesita a veces hasta echar un pleitecito o yo convencer. Por ejemplo, yo estoy hablando, la gente aquí me va a entender. Yo estoy hablando de Rodolfo, que hizo una corrección de mi último texto. Y hay algo que aunque él lo corrigió, yo no estaba de acuerdo. Y yo, yo estaba en Nueva York y no pude venir fue un lío ahí, pero yo creo que sí, que tiene que el autor tener una oportunidad de convencer al corrector de que aunque él sabe mucho, me está cortando la intención, como decía usted. Ese pleitecito tiene que echarse, ¿verdad? Sí, a ver, te explico. Yo trabajo para editoriales donde el sistema es no con cliente particular. Por ejemplo, para Penguin el sistema es así. Yo corrijo y se manda un PDF con el texto corregido al autor. El autor te manda un archivo con las correcciones. Por supuesto, si hay alguna gramaticalidad o eso, yo lo justifico y no lo corrijo. Pero sí tengo muy en cuenta todas las correcciones que me pide o que agregue una información más, lo que fuere, cosas. Es decir, yo siempre digo lo mismo, Jesús Salcedo Sánchez Barrientos, digo lo mismo, que el corrector tiene que rezar, así como tenemos que rezar algunas cosas a la noche. El texto no es mío, el texto no es mío. Es decir, lo que uno quiere en realidad es la conformidad del autor. Yo como cliente particular, yo hago siempre el determinado sistema. Yo corrijo, mando el texto al autor, pero no para que meta mano, como decimos acá, a troche y moche. No tiene que tocar el texto, lo coloca aparte o lo coloca en forma de comentarios, y después yo me reúno con un Google Meet con el autor y vamos compartiendo pantalla y viendo, y yo voy modificando junto con él. Eso, y después, a continuación, hago la revisión final. Pero siempre tiene que estar el autor en el medio. Siempre tiene que estar el autor en el medio. Yo te digo, trabajo para otra editorial, letra minúscula, que yo hago una sola corrección, pero ya depende de ellos, digamos, es una editorial.
pero yo con cliente particular siempre considero que, justamente, ¿para qué? Porque el autor tiene que quedar conforme con su propia historia, digamos, con su propio texto. Exactamente. Es así, es así. Eso. Tuve Gracias. por ahí, por ejemplo, hablando de variación del verbo del decir. Bueno, varié el verbo del decir y la persona no quería que yo variara el verbo del decir. ¿Está mal no variar el verbo del decir? No, no está mal, ¿está? Entonces, si él no quiere que varíe el verbo del decir, ok, es como, yo te avisé que había que variar el verbo del decir, pero si vos no querés variar el verbo del decir, el texto es tuyo, no es mío. Obviamente distinto con una gramaticalidad, lo que fuere, ¿no? Pero esta persona bastante, entre nosotros, bastante desagradable, pero bueno, no importa, eso es al margen porque me trató un poco mal. Digamos, quedó muy conforme con el resultado, pero el modo de ser no era muy agradable. Y bueno, no, porque me modificaste el verbo, déjame todos los dijos que yo puse. Ok, por suerte tenemos la posibilidad, sí, esto antes de la revisión final, ¿no es cierto? Y otra cosa que tienen que saber ustedes informáticamente hablando, no sé si saben comparar los textos, por ejemplo, cuando hacen sus correcciones infinitas, que se puede ver qué corregiste de digamos, yo lo que hago, Jesús, es justamente mandar la corrección del texto, pero yo mando la versión con las correcciones del texto, mando siempre 2 versiones, la versión corregida y la versión con las correcciones para que el autor vea lo que yo corregí, ¿está? Si no, no mando el texto, ay, sí, quedó divino, quedó hermoso. Siempre con la versión con las correcciones para que vean las correcciones, justamente. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien Solamente más? Sí, por aquí. Iván y luego Luis Javier, y luego pasamos a la lectura a la Sí, corrección. igual yo diría de un texto, Viley, si no 2, porque es De medio, acuerdo. que vos me Tú habías dado eliges. otra, pero Sí, tú lo eliges. medio largo, al menos por ahí, no sé, puedo, bueno, vamos a ver, primero el texto más corto, porque hay otro más largo. Luis Javier. De acuerdo. Y Luis Javier, y los apellidos, Luis Javier, si Jesús se llama Jesús Salcedo Sánchez Barriento, ¿cómo se llama usted? Luis Javier. Buenas noches, María Marta. Mi nombre es Luis y Javier de apellido. Ah, mira vos. Ay, cortito, Luis Javier. Él se llama Jesús Salcedo Sánchez Barriento, tú nada más, Luis Javier. Pero Muy Luis bien. Javier suena como de cantante, así como... Sí. Bueno, el segundo apellido es de Peña. Ah, ok. El segundo apellido es de Peña. De Peña. Bueno, Luis Javier de Peña, ¿cuál es su inquietud? Bueno, después de oír, tú sabes, orientaciones, me gustaría saber si existen secretos en la sintaxis para manejar la lengua humana, ¿no? Qué pregunta, Luis Javier. Que me ha ayudado mucho. Sí, mucho. Sí. Ayuda enormemente. Yo soy docente de sintaxis 1 y de sintaxis 2, ¿no? En la carrera. Y siempre, bueno, los alumnos, yo digo, acuérdense de lo que les va a servir en la vida. Como correctores, la sintaxis es fundamental. Por ejemplo, si yo digo, estoy seguro que va a venir, estoy seguro de que va a venir. ¿Por qué? Porque necesito la preposición, porque que va a venir es una proposición incluida sustantiva, término de complemento. Entonces, sé que la construcción correcta es de qué va a venir, ¿está? No, porque uno puede incurrir en el dequeísmo o en el queísmo. Para no ser dequeísta, te convertís en queísta. Estoy seguro que no, porque le pongo el de y es mala palabra. No, se tiene que utilizar la preposición cuando corresponde. Eso por un lado. Después, el orden sintáctico, el orden de la oración, te sirve muchísimo, muchísimo. Para la puntuación, ni que hablar. Tengo un montón de archivos, yo trabajo muchas veces dando clases con errores sintácticos. Es decir, ¿por qué? Porque en el texto hay un montón, en cualquier texto periodístico, lo que fuera, hay un montón de errores sintácticos. Entonces vos vas viendo
Bueno, te vas explicando, esto acá no va porque hay una concordancia incorrecta, esto acá no va porque se tiene que repetir el pronombre. Por ejemplo, un error típico, Luis Javier, es la confusión entre la cuasi refleja pasiva y la cuasi refleja impersonal. Ahora te digo un ejemplo antes de que te desmayes. Sí, porque Scarlett dice, ¿qué? Por ejemplo, se vende departamentos, se venden departamentos, ¿por qué? Porque departamentos es el sujeto. Se confunde con una oración impersonal, que la oración impersonal es se más verbo más objeto directo con a. Por ejemplo, se acusó a los sospechosos. El típico error es se vende departamentos. No ponen el plural pensando que es una estructura impersonal cuando es una estructura pasiva. Es típica esa confusión, por ejemplo. ¿Está? O poner un objeto directo con a cuando no va a, o poner un gerundio que indica posterioridad cuando no corresponde. Hay 28.000 problemas que se solucionan con la sintaxis. Así, es como, Gracias. no sé, nada. Iván, a ver el apellido. Iván Payano Tejada. Todo eso. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo vamos? Yo soy el autor del texto largo que anda por ahí, o sea, pero Uy, qué miedo, qué miedo. le doy las gracias. Lo que quiero es hacer una pregunta bien breve. Ese cuento, en algún momento, bueno, el cuento transcurre en Japón, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y yo he utilizado algunos términos, e incluso menciono a la diosa del sol japonesa, y yo ponía pies de página para explicar lo que eran las palabras y demás. Y en algún momento varios de los compañeros del taller me dijeron que no tome al lector por tonto, que no esté poniendo pies de página, tratando de traducir o identificar lo que estoy mencionando. ¿Cómo ve usted eso? O sea, ¿eso es correcto, es incorrecto? ¿Es No, mejor no, dejarlo? en la nota a pie de página, digamos, lo tomarías por tonto si vos ponés en la nota a pie de página, era un bello paisaje. Bello significa lindo, ok, pero si hablas... si hablas de Nagasaki, ¿entendés? Bueno, ahora corregí, por ejemplo, bueno, no tiene que ver con un cuento, pero por ejemplo, un texto, corrijo para una iglesia evangélica, la historia de los mártires de la humanidad relacionada con la religión, ¿no? Y bueno, está lleno de notas a pie de página, lleno. No te digo que un cuento tiene que estar lleno, tiene que tener poquitas notas a pie de página. Pero si hay alguna que vos considerás, por ejemplo, un término en japonés que no lo sabe nadie, sí lo podés poner perfectamente. No es la finalidad del cuento, pero que podés aclarar con una nota a pie de página con algo muy específico, sí, nadie te va, excepto tus compañeros, nadie te va a criticar. ¡Esa! ¡Esa! Bueno, voy a ver, Vileisi, en los textos uno es de Iván y el otro de ¿quién es? A Miguel Ángel Beltré. Miguel Ángel Beltré, si está por ahí, sería bueno que haga presencia, por favor. Miguel Ángel, presentarse de administración, por favor. Miguel Ángel. Miguel Ángel está ahí. Él está. Déjame llamarlo porque también él está en una zona donde quizás no hay muchos. Ah, ya está. Ya veo. Ahí Estoy está. aquí. Ahí está, Miguel Ángel ¿Se escucha? Beltré. Se escucha. Ok. Yo preferiría que me presente la coordinadora o la misma Vileisi porque el internet por aquí es un lío. Un problema. Un lío es un dominicanismo. Ah, no, acá decimos también, es un quilombo, decimos acá. Okay, Me gusta más quilombo. A veces lo es un quilombo. No hace falta, digamos, yo lo único que quería es que escucharan las correcciones nada más, que por eso, para ver si empezaba con tu texto, que es más cortito. ¿Está? Vileisi, ¿lo tienes el texto? Lo tienes, María Marta. Sí. Ella lo va a tengo. Porque ella es la que tiene en su computadora la versión corregida. Sí. Bueno, no se asusten con el Colorado porque se asustan cuando ven las correcciones. A ver. ¿Qué es lo que pasa con internet ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Hay poca conectividad o qué ocurre? Acá. No, en este escritor, ¿qué le pasa con internet? Lo que pasa es que él está en el interior del país y en la zona donde él está parece que no, la señal no es muy buena.
Él está en... muy aislado. Ok. Mira. Bueno, a ver, vamos a tratar de aumentar un poco, porque si yo aumento mucho, el problema es que se me... Acá está, hasta acá vamos bien. Bueno, a ver qué estuve marcando un poquito acá. Primero, ven la correlación verbal. Fíjense las 3 veces que yo corrijo el verbo en pretérito perfecto simple por el verbo en pretérito pluscuamperfecto. ¿Cuándo se utiliza el pluscuamperfecto que dice acá había? Cuando hay una acción anterior en el pasado. Y acá es, había dormido bien a pesar de que me había trasnochado. No puedo decir, había dormido bien a pesar de que me trasnoché. Es toda una acción en el pasado dentro del pasado. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta un verbo eje, que es, por ejemplo, acá me levanté. Relacionado con este verbo eje en el pasado, esto es anterior. Por eso se utiliza el pretérito pluscuamperfecto. A ver, ven que se repite, muchas veces se repite, cuando uno tiene un error, se repite, por supuesto, se repite. Bueno, después algunas modificaciones que hice también de fragmentar oraciones, ¿está? Por ejemplo, acá, repetir la preposición, lo que yo decía, hay que pasar por la Camaño y por la Aminabel, por ejemplo. Algún uso de comas que yo estuve diciendo, por ejemplo, la famosa coma de va coma delante de I o va detrás de I. Es la eterna duda. Scarlett dice, sí, me pasa siempre. Una forma fácil de reconocer, acá, por ejemplo, si va la coma delante de I o detrás, saca lo que está entre comas, este hipérbaton, y la oración tiene que mantener el sentido. Si yo lo pusiera delante de I, la oración pierde el sentido. En cambio, cuando yo lo coloco detrás de I es y me quitó la tiza de la mano. Entonces ahí me di cuenta de que la coma va detrás. ¿Está? Es un hipérbaton que lo que está entre comas es sin mediar palabra, no agrega al I. ¿Cuándo utilizo la coma delante de I? Por ejemplo, en un inciso aclaratorio. Si yo digo, ella era... y lo sabía muy bien, hermosa. Fíjense que si yo saco y lo sabía muy bien, queda ella era hermosa y la oración no pierde el sentido. Entonces ahí me di cuenta de que la coma va delante de I y no va detrás. Después, bueno, lo que yo decía también de cuándo va la tilde o cuándo no va la tilde. Acá, por ejemplo, a ver... ¿qué hacía yo? Repetición del del encabezador nomás. Sí, por ejemplo acá, para evitar la polisíndeton, en vez de decir, por ejemplo, de ahí caminamos, puedo decir, ¿de dónde caminamos? ¿Entienden? Utilizar incluidas para evitar el i. Otra cosa para tener en cuenta, siempre que tengo el adverbio con una preposición detrás, no puedo decir atrás de ella, tengo que decir detrás de ella. Siempre utilizar la forma con de cuando tengo la preposición detrás. Digo, fuera de mi casa, fuera de mi vida, como esa canción, no sé, ¿ustedes conocen alguna canción que fuera de mi vida? ¿Quién la canta? Esa ni me acuerdo, Vilacy. No sé quién la canta. Aclaro que canto como soprano. No hoy, pero canto como soprano. Bueno, acá también lo mismo. ¿Ven? En vez de decir, y nos encontramos, ponemos dónde. Seguimos con el tema del pretérito pluscuamperfecto. Y utilizar también, muchos siempre tienen mucho tema de verbos. ¿Está? Por ejemplo, acá... Cuando hay una acción durativa en el tiempo, utilicen el pretérito imperfecto. Encontraba, atravesaba, comía, ¿está? Cuando hay una acción durativa en el tiempo. Después también, otra vez, fracción oraciones. Los temas acá son 3. El tema de correlación verbal, y por ejemplo acá, también lo mismo, de conectar con la oración anterior. En vez de poner y de sus colmillos, pongo y de cuyos colmillos brotaba sangre.
Y acá una construcción que es complicada, que dice, el otro día desperté en la camilla en un hospital público del que no recuerdo el nombre. No es que no recuerdo el nombre, porque es, ¿cómo me di cuenta de que va la preposición de, ahí a Javier, el apellido Javier, de la sintaxis? Porque digo, del hospital público no recuerdo el nombre. No es que no, el hospital público que no recuerdo el nombre. Fíjense que además los temas se repiten, digamos. ¿Ven? El uso del pretérito pluscuamperfecto, usar el pretérito imperfecto como acción durativa en el tiempo, ¿está? Eso para tener en cuenta. Y después, en vez que pusieron, bueno, puso ahí atrás y yo puse detrás, muchas cosas concretas. Y en el caso del otro texto, yo muchas veces leo cómo queda el texto concreto, pero acá son largos, pues son de 3 páginas y el otro es de 5 páginas, pero acostumbro a leer siempre, porque es precioso ver cómo queda corregido, es hermoso ver. Y además te sirve la lectura en voz alta para detectar nuevos errores que no viste en la primera corrección. No para puntuar Bileisi, no puntúen leyendo en voz alta, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque si leen en voz alta para puntuar, lo que hacen es ver justamente las pausas, pero las pausas que coincidan con las pausas respiratorias. Entonces, como yo siempre digo, si vos sos asmático, tenés algún problema respiratorio, imagínate cómo va a quedar el texto, ¿no es cierto? Y también, discúlpeme, y pasa también, a veces no usamos mucho las S y perdemos el plural cuando lo hacemos en voz alta. Ajá. Ah, mira. Hablan, digamos, con pocas S, digamos, nosotros marcamos. Ajá, mira. Solemos dejarla. Mira, suelen dejarla por el camino. Sí, sí. A ver, los Iván, sobre todo. Iván Payano Tejada, todo eso. Mamita, cómo son los apellidos con... El apellido, bueno, el apellido mío es Arce Moscatelli, en realidad. Y mis hijos tienen de apellido Schwind. Me la paso deletreando el apellido cuando eran chicos, SCHWINDT, son descendientes de alemanes. Bueno, retorno al cataclismo, retorno al que me mató el título. Otra cosa, es muy importante el título para enganchar al lector, muy importante. No sé si piensan mucho en el título o es como que no lo tienen tan en cuenta. Es fundamental el título. A ver qué marqué. Por ejemplo, acá. Bueno, un poco ves cómo se repite. Vos tenés una falta de comas, voy a hacer como el médico. El paciente Iván Payano Tejada padece de falta de comas. Por ejemplo, acá, mirá. Embriagado en mi nueva conquista me levanté tarde. Si vos tenés un hipérbaton semejante, obligatoriamente tenés que poner esta coma, y eso se repite en el texto. No puedo decir, embriagado en mi nueva conquista me levanté tarde. Es decir, tengo que colocar una coma porque hay un hipérbaton. Después acá, lo mismo acá, al avanzar en pillones por la acera, coma, ¿está? No puedo decir, al avanzar en pillones por la acera vi a los soldados de la Guardia Imperial. No, me quedo sin aire. Y acá también lo que hice en este caso fue simplificar la sintaxis. En vez de decir, y estaban más activos, yo puedo decir, vi a los soldados de la Guardia Imperial más activos que de costumbre. En vez de decir, y estaban más activos. Acá también otra cosa que hablo del hipérbaton. Entonces escuché, vos ponés la coma de cierre, segundos, coma. Nunca se olviden de la coma de apertura, que es lo que siempre ocurre. Entonces escuché, coma, durante algunos segundos, coma. ¿Está? Te fraccioné una oración acá, llegó un mazazo de luz más fuerte que el sol, me gustó el haiku, está muy bien, está separado y con cursiva, muy bien. Ves acá, yo decía usar la parentética, por ejemplo. Después de varios segundos o minutos, no estoy seguro, ¿está? Queda mucho más aislada esa información entre paréntesis y no coma, coma y coma y coma, ¿está? Acá no entendí esto, dice, la fisonomía de mi mujer traspasó mi mente de lado a lado. Cuando al fin estaba libre de sus miradas me pasaba esto. ¿A qué te referís con esto?
ahí quedó como un cabo suelto que yo no entendí. ¿Qué es esto? ¿Me pasaba qué cosa? Después, corte oración, y sigue Iván, sigue la falta de coma. Cuando pude ponerme en pie, coma. Al frotarme, coma. Usar punto y coma, por ejemplo, acá, mi cabeza blanca de seda estaba hecha jirones, punto y coma. Me ardían, acá una de las cosas que le dije a la persona que me preguntó de sintaxis, y bueno, ya me olvidé de los nombres porque tienen nombres complejos, me ardían el pecho y la espalda. ¿Por qué me ardían? Porque el sujeto es compuesto, el pecho y la espalda. Entonces no es me ardía el pecho y la espalda, es me ardían el pecho y la espalda. Tengo más problemas de hacer concordancia con el sujeto cuando el sujeto está pospuesto. Por ejemplo, acá, me ardían. Aquí fraccioné oración nuevamente. Entonces, el conector separado con coma. Y acá, por ejemplo, también lo que hice es unir. Mira, había personas gritando y corriendo en todas direcciones, lo cual no tenía sentido. Entonces, agrego una incluida, queda mucho más claro. No, había personas gritando y corriendo en todas direcciones, no tenía sentido. No, lo que no tenía sentido era que hubiera personas corriendo y gritando en todas direcciones. De fraccioné oración, porque son oraciones justamente para indicar una acción rápida. Es mucho mejor decir, todo era igual, la devastación era total, usar 2 puntos, acá por ejemplo, yo digo, la devastación era total, 2 puntos, no había una señal que indicara hacia dónde huir, ¿ves? Los 2 puntos te sirve para a continuación detenerme y ampliar la información. Acá, otra cosa que dije en la recomendación de estilo es el paralelismo sintáctico. Acá vos estás muy bien describiendo una acción. Mediante esta descripción estás tratando de describir un escenario trágico, ¿no? Pero vos pones un caballo aplastado por su carreta, una mujer con los cabellos quemados a ras del cráneo gritaba por ayuda. Entonces, construí las 3 imágenes con un verbo conjugado. Un caballo yacía aplastado por su carreta. Una mujer con los cabellos quemados a ras del cráneo gritaba por ayuda. Un joven con los brazos destrozados trataba de levantar a un niño muerto. De eso se trata el paralelismo sintáctico. ¿Te das cuenta? Son Discúlpame, Marta. Discúlpame, Marta. ¿Y ahí no podríamos usar el punto y coma? Bueno, muy buena pregunta. ¿Sabes por qué no lo coloqué el punto y coma? ¿Cuándo se utiliza el punto y coma? En este caso que hay una enumeración. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, una mujer, coma, con los cabellos quemados a ras del cráneo, coma, gritaba por ayuda, ahí tengo que pasar toda la enumeración con punto y coma. ¿Por qué? Porque si un elemento enumerado tiene comas dentro de su interior de la enumeración, la coma no te sirve para separar los elementos enumerados. No sé si me explico. En este caso, como no hay uno de los elementos enumerados que tengan alguna coma interna, por eso lo dejé con coma, justamente porque es totalmente factible. ¿Entendés lo que digo? No sé quién me habló. ¿Quién me habló? Sí, ¿Quién me habló? Ah. Sí, perfecto, gracias, Elena. En este caso es factible, es decir, porque justamente como que hay una escena rápida, ¿entendés? Un caballo yacía aplastado por su carreta, una mujer con los cabellos quemados a ras de cráneo gritaba por ayuda, un joven con los brazos destrozados trataba de levantar a un niño muerto. Y vos fíjate acá que puse puntos suspensivos, por lo que sigue después. Era demasiado para mi mente, para unir más con lo siguiente. Los puntos suspensivos son totalmente factibles siempre que no se abuse y no se reemplace por punto, no todo así una letanía de puntos suspensivos. En este caso está espectacular porque después dice, era demasiado para mi mente, y esa oración es como conclusiva de lo anterior. Por eso le puse puntos suspensivos. También fraccioné la oración, puse pregunta, esas preguntas retóricas que haces con justamente mayúscula. Era demasiado para mi mente, punto. Mis sentidos me engañaban, está mucho mejor que una coma. Ahí no habría ido nunca una coma. Bueno, una cuestión de preposiciones. ¿Ves que fracciono otra vez la oración acá? Me dolía todo el cuerpo, punto. Me recosté contra un poste. Esto es cuestión preposicional, ¿no? No es
me recosté de un poste. No, Iván, ¿cómo me recosté de un poste? ¿Cómo se recuesta de un poste? Después, otra cosa, las comillas. El dolor es vida, me dije. Es decir, esto es un discurso directo, ¿está? Un pensamiento, iba encerrado entre comillas, separado con coma de lo que sigue. Te fracciono otra vez oración acá, te fracciono otra vez oración acá, te pongo una coma, mirá semejante hipérbaton. En la parte de atrás de mi pase para el bus, no podés no poner una coma, Iván. Estaba su foto. Después acá, por ejemplo, un espectro que me sonreía, no un espectro que me sonreía, ¿está? La radiación había convertido la imagen en una figura apenas visible. Un espectro que me sonreía, es decir, me sonreía el espectro, no tiene nada que ver con la figura. Es decir, el sujeto de eso es justamente está relacionado con el espectro. Bueno, algún temita de tilde por acá, una cuestión tipográfica, intentando, no intentado. Y acá otra vez lo mismo que te dije antes. Llegué a una zona donde existía una pendiente del terreno, lo cual había aminorado mucho mejor ligar con la parte anterior de la oración. Y acá, por la correlación, es realmente estaría muerto, porque estás hablando en pasado, no es realmente estaré muerto. Estaría muerto, es el futuro, el condicional se llama el futuro en el pasado. Acá sí usar punto y coma, un niño la empujaba, punto y coma, se confundía con el entorno por estar cubierto de polvo. Acá también otra vez utilicé puntos suspensivos. Dos cuerpos enredados en cables eléctricos, un militar con la pierna derecha atrapada bajo un poste de luz. Y acá seguís con otra imagen, justamente con un verbo conjugado. Entonces está bueno no poner una coma, poner puntos suspensivos. Un autobús escolar ardía con pequeños cuerpos en los asientos. No tiene la misma estructura sintáctica que los dos anteriores elementos. Y acá, por ejemplo, me encontré con, no es me encontré con, encontré una estación, no es que yo me puedo encontrar con una persona, pero no es que me encontré con una estación de tren, la saludé, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es decir, ¿está? Y acá otra vez el tema de la concordancia. Los empleados intentaban poner orden ante una turba de clientes que querían, porque tiene que concordar con clientes. Otra vez las comillas, se escuchaba. El tren a Fukuoka está a punto de partir. Esto va entre comillas porque es discurso directo. Y repetir la preposición para personal médico. Después fraccionar oración. ¿Ves cómo repito las mismas correcciones, Iván? Después acá otra vez puntos suspensivos, mucho mejor. Me esperaba, nada. Regresé, esta construcción es coloquial, evítenla siempre. Regresé donde el sargento no. Regresé donde estaba el sargento. También otra coloquialidad, por encima de la mía. Era una talla más que la mía, no por encima de la mía. Esto es coloquial. Acá otra vez la coma con el hipérbaton, fraccioné oración otra vez acá. Y acá otra vez el mismo error de la coma del hipérbaton. Al llegar a la estación, coma. Y acá otra vez el tema de las comillas, en el discurso directo, el telegrama, comillas. Voy a estar una larga temporada, es decir, el estilo directo tiene que ir obligatoriamente entrecomillado para destacarlo, no lo puedo poner. Me pasó ayer corrigiendo justamente estos discursos, este texto bíblico, que me dice la persona que, digamos, la editora, me dice, no, pero la cita bíblica tiene que ser tal cual. Si hay 28.000 traductores que traducen la Biblia, no es que todos los traductores están bendecidos por Dios, y que no cometen errores. Y bueno, y el típico error es Dios les dijo, y no ponía comillas, Dios les dijo, vengan conmigo, eso va entre comillas, ¿está? En la cita bíblica o en una novela, es decir, no pueden no poner comillas, no se entendía absolutamente nada, justamente. Acá, al igual que un tapón de corcho, mi garganta no dejaba, porque estamos en pasado. Después acá llamé repetidamente coma, porque se cambia el sujeto, va coma delante de i justamente cuando cambia el sujeto.
Y por favor, Iván, y esto les pido a todos, así, terriblemente, no usen guiones, usen rayas para diálogo. La raya es la que está en el teclado contra el alt y tengo la raya de costado. O en insertar símbolos es la raya más larga. Vos pusiste un guión, ¿cómo es? Un guión bajo, no va el guión bajo, ¿está? Si vos ves, mira, te muestro en las revisiones simples, ¿ves? Esta es la raya. Y vos habías puesto un guión bajo. ¿Está? Entonces ahí, listo. ¿Qué más? Bueno, fraccioné oraciones, se convirtió en la víctima. No se convirtió en víctima, ahí falta el artículo. Finalmente, coma. Entonces, si yo te tengo que destacar 3 cosas, Iván, primero, uso de comilla en discurso directo. Comas, ¿está? Después de los hipérbatos. Los hipérbatos son alteración en el orden normal de la oración. Usar puntos suspensivos cuando hay una relación entre la oración anterior y la siguiente. Repetición de preposición. Ligar una oración con la otra a través de una incluida adjetiva, por ejemplo, con lo cual, ¿está? Evitar mucho el I, la polysíndeton, que esas son cosas que justamente aparecieron en la corrección de estilo, ¿no? Y bueno, y esto ya te digo, esto para que lo veas, me pasaba esto, ahí no sé cómo. Bueno, usar paréntesis, está en un inciso aclaratorio, usar rayas, está. Y ligar más las oraciones, por ejemplo acá, ¿ves? Poderlo irrelevante. ¿Ves cómo salen las pautas de la corrección de estilo? Guardia Imperial más activos que de costumbre. Y estaban, es totalmente... y fraccionar oraciones también, según el ritmo del texto. Ahí, cuando hay una acción tras otra, trata de fraccionar las oraciones como yo hice, no oraciones largas, ¿no? Que más bien las oraciones un poco más largas son para descriptivas, durativas en el tiempo, pero no cuando se agiliza la acción, tenés que hacer la concordancia con las oraciones más cortas. ¿Está? Bueno, me cansé. Esperen que tomo aire. Dios Tengo mío. una duda en el texto. Creo que en la Sí. tercera página hay 2 gerundios. Y Ay, entonces dale con los gerundios, apártate sí, de mí, Satanás. pero te lo está marcando. Entonces A ver, quiero ver cuál es la sugerencia de Google. Dime cuál es el gerundio, así lo busco acá más fácil. No me acuerdo. Dale en la siguiente, a ver, y yo te digo. La siguiente página. No. No es no. no. No, digo, por ahí me marcaba la terminación en ando, ya sé. En la siguiente página. La siguiente. Ajá, mira acá. En el segundo párrafo, segunda línea. Seguí caminando, tratando. Ah, bueno, ahí sí, un poquito demasiado. Seguí caminando. Ahí está muy bien, Vileis. Esto es una corrección de estilo, por eso no te lo marca en rojo, porque no está mal. Acá podríamos poner una coma, seguí caminando. En vez de poner tratando de orientarme, podrías poner mientras trataba de orientarme. Muy bien. Ahí sí, por ejemplo, podés hacer eso. Siempre, esto es una primera corrección. Seguramente si lo leo en voz alta, ahí me salta el gerundio. ¡Ping! Ya les digo, no está mal el gerundio, pero acá sí eran muchos. Intentando, caminando y tratando, ahí sí, pongamos uno mientras trataba, ¿está? Inclusive acá, pero no es lo mismo, intentando que para encontrar, porque ahí le quitas el valor. Con que saques uno ya está. Seguí caminando mientras trataba de orientarme, intentando encontrar, está perfecto. Y le sacamos uno y lo reemplazamos por una temporal. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Alguna persona tiene dudas sobre el texto mismo? Tengan conmiseración, que es una sola revisión que hice, y además tengan conmiseración por Iván, por favor. Nunca se hace una sola revisión en un texto. Jamás. Never in the future life. Nunca. Nunca. Jamás. Cuando haces la segunda revisión te aparecen un montón de cosas, y cuando pasas al corrector, más todavía, ¿no?
No, y a veces en la maqueta aparece, te falta una tilde, te falta una coma. Sí, tal cual, sí. ¿Alguien más? ¿O cierro? ¿Dejo de compartir? ¿Están todos dormidos ahí? No. Acá es más tarde que No, allá. no, no, le estamos escuchando, estamos escuchando, prestando atención. Sí, muy interesante, de verdad que sí. Por lo menos yo estoy fascinada. Ay, bueno, gracias. ¿Quién dijo que estaba fascinada? ¿Quién? Ah, Elena. Elena está fascinada. Pero no Sí, solo Elena bueno. está fascinada, también nosotros, aunque no hayamos esas preguntas, pero sí estamos bastante atentos a estas explicaciones y tomando algunas notas. Tomando muchas notas. Ok. Sí, No, muchas yo lo que, gracias. digamos, puedo mandar lo que puedo hacer también, estos 2 textos corregidos, te los mando. Viley, si vos mandame un mail y que yo te mando todo por el mail, ¿está? Puedo mandar, hacer una segunda revisión así de cortesía para los 2 textos que corregí, así que pobre hombre el que está ahí medio con problemas de internet. Y bueno, también les puedo ofrecer un cuadernillo también. Yo siempre ofrezco eso de motu propio, lo ofrezco. Que ahí tienen uso del gerundio, uso del verbo, uso de la tilde, uso de la coma, etcétera. Así Bueno, si a alguien le interesa seguir compartiendo con María Marta, ella da clases particulares y a veces abre grupos, qué sé yo, a veces somos 6 o 7, a veces somos más, a veces somos menos, también compartimos nuestros propios textos. Hay muchos correctores de diferentes partes de América que toman clases con María Marta y a veces las correcciones que ellos están trabajando la corrigen y luego se la pasan a María Marta y luego vemos todas las correcciones, en qué falló, qué se me escapó, todo eso. Sí, doy clases particulares, doy talleres, de todo. Sí, les compartimos el flyer de María Marta. Y corrijo novelas, lo que venga. Muchas veces me mandan cuentos, lo corrijo, o me mandan una hoja, lo corrijo, qué sé yo, de cualquier cosa. Una pregunta, Viley y María Marta, ¿y cuáles los requisitos que debe tener una persona para formar parte del grupo? Porque yo soy pésima. No. Tengo mucho error, porque yo preguntaba para que no me entren a golpe. No, yo corrijo, digamos, tengo alumnos de cualquier nivel, la cuestión es todo aprender. Es aprender, digamos, ir mejor. Yo les cuento una anécdota total, digamos, la persona no la conocen y por supuesto nunca doy un nombre y nada. Una persona que me mandó una novela, yo dije, no la puedo corregir, que casi nunca me pasa, pero era ilegible, no sé quién me preguntó, quién me habló, porque no, ilegible, directamente. Así que lo que optamos fue, le doy la clase todas las semanas y todas las semanas vamos corrigiendo y vamos haciendo, y saben que re contenta, pone todos los capítulos en Amazon o no sé qué, y tiene un montón de lectores. Es una novela erótico-romántica, bien así de novela latinoamericana empalagosa, bueno, así, viste, el famoso el hombre así explotador, viste, y la mujer ahí enamorada, bueno. Y tiene un montón de lectores y está fascinada, dice, por fin me pueden entender y puede otro entender lo que yo quería poner. Pero era ilegible, es decir, yo no podía realmente, para que yo no pueda corregir un texto, es decir, no, dije, no puedo, realmente no lo puedo corregir, no tenía, eran como 200 páginas, no era posible corregir ese texto, no era posible. Entonces lo que hicimos fue trabajar desde cero con esta alumna todas las semanas, y hasta el día de hoy, ahora nos faltan 20 páginas nada más. Pero fue terrible, digamos, es así. Es una novela por entregas, y la va poniendo justamente en Amazon, pero era ilegible.
Así que la que dijo, bueno, yo soy un desastre, no te preocupes que yo tengo todo tipo de alumnos, no es que todos sean, terribles, ¿eh? No, no. Valentina Amaro no se levanta la mano por ahí. No sé qué está ahí. Valentín, está en la tele, Valentín. Él dice que no puede hablar. No, él me escribió que por alguna razón no se le abre el Yo quiero preguntarle algo, antes de que termine, si es posible. Yo sé, eso debí haberlo preguntado en la primera parte. Dime. ¿Me escuchan? Sí. Pero si yo quiero que María Marta por lo menos me diga algo, nos diga algo con relación al uso de la tilde en los monosílabos. Por ejemplo, el tú, por ejemplo, de pronombre, sabemos que se va a diferenciar del posesivo con la tilde. Entonces, Sí. pero como hay tanta, ahora que la... No. Pero ahora te explico. Primero, además, en este cuadernillo está el concepto de tilde. Todo lo que puse en el cuadernillo lo saqué del diccionario hispánico de dudas. No es que yo dije, ¿qué voy a escribir y me voy a inspirar? No. Bueno, tilde. La tilde, vos de lo que hablas es la tilde diacrítica. Es decir, la tilde en los monosílabos no llevan tilde. ¿Tá? Los monosílabos no llevan tilde. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una tilde diacrítica. ¿Por qué hay una tilde diacrítica? Porque es la tilde que diferencia los significados y diferencia las funciones de las clases de palabras. Entonces, si vos tenés un tú pronombre personal, va a ir con tilde. Si vos tenés un tú pronombre posesivo, no va con tilde. Si vos tenés un de, que es una preposición, no va con tilde. Y si vos decís que yo dé dinero a los pobres, ese de, que es el presente del subjuntivo del verbo dar, va con tilde. Si yo tengo mi pronombre personal, va con tilde. Si yo tengo pronombre posesivo, mi mamá, no va con tilde. Vos me parece que estás hablando también de las actualizaciones que puso la RAE, ¿está? De la Real Academia Española. Primero, sí, lo que por dijo... eso que quiero que comente un poquito sobre lo que dijo en su momento la Real Academia Española, que el solo no lleva tilde. ¿Por qué? Porque antes se acentuaba el solo con tilde cuando equivalía a solamente, a solamente. Cuando equivalía al adjetivo de soledad, no llevaba tilde. Entonces ahora lo que dice la señora de la Real Academia Española es lo siguiente. Solamente, digamos, como que nunca lleva tilde y que se desambigua qué significa según el contexto. Pero yo siempre digo, si yo digo voy solo al cine, no es decir que si pensás voy solamente al cine o voy en soledad al cine. Entonces, en vez de desambiguar con una tilde, lo que se hace, si es el solo equivalente a solamente, lo reemplazo por solamente, para evitar esa confusión semántica. ¿Está? Y otra cosa que sacó, que hizo muy bien en sacar, es la tilde en los pronombres demostrativos. Nunca le pegaban, jamás invocaban cuando llevaba tilde el pronombre demostrativo. Antes se decía que el pronombre demostrativo llevaba tilde cuando estaba solito. Por ejemplo, aquel era un diablo. Entonces ahí llevaba tilde. En cambio, si yo decía aquel hombre era un diablo, no llevaba tilde porque estaba acompañando un sustantivo. ¿Está? Cuando funcionaba como modificador directo, no llevaba tilde. Nadie la invocaba, Ana Rosa Pérez. Nadie la invocaba, no había forma de que pusieran correctamente la tilde. Así que agradezco a la señora RAE que haya sacado la tilde de los pronombres demostrativos. Y otra cosa para tener en cuenta es que hay algunos monosílabos que yo los percibo bisílabos, no yo, el hablante. Por ejemplo, la famosa palabra guió. Si yo digo guió, en realidad es un monosílabo y no lleva tilde. ¿Por qué? Porque uno lo piensa guió, es decir, no, es guió. En realidad nadie dice, él guió a su madre. Digo, él guió a su madre, lo percibo y lo pronuncio bisílabo. Por eso tiendo a poner la tilde en la O.
pero no es correcto. Sí es correcto cuando yo digo yo guío a mi madre, que es el tiempo presente. Pero cuando yo digo él guió a su madre ayer, no lleva tilde porque es monosílabo. Y dice la RAE, a pesar de que se percibe bisílabo, no lleva tilde porque es monosílabo y tiene razón. ¿Está? También igual, por ejemplo, le pasa a vio también. Me adivinaste el pensamiento, estaba por decir eso, exactamente. Es monosílabo, no lleva tilde. ¿Está? No lleva tilde justamente porque es monosílabo. ¿Está? Es para tener en cuenta eso. Los monosílabos no llevan tilde, el problema es cuando percibimos algo, una palabra bisílaba, cuando en realidad es monosílabo. Pero vos pensás que forma diptongo, guió, vio. Y el ejemplo fue también. Bueno, fue sí, pero eso era más antes, no sé por qué. Ah, no, sí se lleva, perdón. Es dio y guió, sí. Claro. Guió, vio, dio, fue, todo sin tilde porque son todos monosílabos. Solamente se tildan los monosílabos cuando hay un tema de tilde diacrítica para diferenciar justamente los significados y la función que tiene en la oración, si es pronombre personal, si es pronombre posesivo, por ejemplo, ¿no? Otro error muy común, hablando de Roxana, el ti, por ejemplo. Tienden a poner ti con tilde cuando no corresponde de ninguna manera. Por ahí lo relacionan con mi, por ahí, no sé qué. Ahí en ese caso lleva tilde cuando es pronombre personal y lleva tilde diacrítica. Está bien, Ana Rosa, te di un testamento. Gracias por la explicación. Más que una explicación, te di un testamento. Yo les puedo asegurar, chicos, que yo no me acuerdo de lo que comí hace 10 minutos. No sé cómo hago para acordarme de Se ve que como me acuerdo de tantas otras cosas, a veces mi hija me dice, ay, mami, me asustas. ¿No te acordás de...? Digo, no, la verdad que no me acuerdo. La pandemia me hizo estragos en algunas cosas, por ejemplo, cómo acordarme de ir a tal calle, de ir a tal otra, mira, pero, en fin. Pero, bueno, pero de gramática y corrección está, mira. Sí, de gramática y corrección, sí, lo tengo en la cabeza así adosado. Sí, trato de no corregir, a menos que me pidan, tampoco ser odiosa corrigiendo. Por ejemplo, hoy una persona a la que conozco, que tiene buena onda, como decimos acá, decía, haz de tu sonrisa, no sé, un emblema, y haz con ese. Le digo, ¿te puedo decir algo? Le digo, ponías con Z, por favor, porque es del verbo hacer, no es del verbo haber. ¡Ay, no me digas! ¡Ay! Y después me mandan, hay un restaurante acá cerca, un buffet, decimos, no sé si ustedes dicen buffet, un buffet así de una sociedad de fomento. Y bueno, y un día me empieza a mandar el menú y tenía tantos errores que le dije, discúlpame, ¿te puedo corregir el menú para que...? Y a partir de ese día, hace como 2 años, le corrijo todo el día, todos los días el menú me manda en WhatsApp, buffet Drisdale, y yo le corrijo, no, acá falta la tilde, no, acá falta la S, la Z, Dios mío. Y voy a buscar cada tanto una comida o algo, y me hacen una fiesta, vino la correctora, se entera todo el club que fui a buscar comida. Rara vez, no es habitual. Pero aquí tendría mucho trabajo que hacer, sí. En todos lados hay trabajo, Dios mío. Y hay mucho pseudo corrector, mucho. Pseudo corrector, una persona que piensa, ay, como yo leo mucho y escribo mucho, puedo trabajar como corrector. Minga. Sí. Acá decimos minga, sí, seguro que podés trabajar, digamos. Es decir, hay que estudiar, como en todas las profesiones. Yo no soy plomera porque no estudié para ser plomera, digo yo. Para ser fontanero, dirán ustedes, me parece. Por ejemplo. Es decir, cada uno tiene su profesión y tiene que estudiar para la profesión que es, no tocar de oído. Bueno, chicuelos, ¿algo más? Scarlett. Tengo una preguntita. Sí, dime. Hay una duda que yo tengo con la palabra cónyuge, que a veces he visto que está con la U, G-U-E, pero generalmente es cónyuge. Con G-E, ajá. Es cónyuge. Correcto, sí. Pero pronuncian cónyuge. Claro, pero está mal. Es cónyuge, queda horrible, ¿no? Pero es así. Otra cosa que siempre... Cónyuge. Es cónyuge.
Cónyuge. Yo veo que termina la clase y Roxana agarra el WhatsApp. ¿Viste? Era cónyuge, no era cónyuge. Seguro, mira, lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer, seguramente, Dios mío. Otra cosa que pueden utilizar mucho es consultar siempre Fundeu. Si tienen una duda, pone Roxana, cónyuge o cónyuge, y te va a salir Fundeu y te va a aclarar la duda. Es excelente. Fundeu, o poner RAE, Diccionario Panhispánico de Dudas, y te utiliza un montón. Ayer, dentro de estos textos bíblicos, ni siquiera existe la palabra mancilla, existe mancillar, un honor mancillado. Y hablando de las citas bíblicas que no se pueden tocar, mancilla va con C, y lo confundieron con mancilla con S como el apellido, ¿no es cierto? Y bueno, y lo buscas, hasta googleé eso en Fundeu y sale mancilla con C. Si busquen todo, averigüen todo, investiguen todo. Es así, es así. Bueno, ¿algo más? Valentín, ¿tiene algo que decir? Muchísimas gracias. De nada. Sí. Mira el Bueno, peinado de Elena, mira el peinado. Dios sí, mío. ella no, profesora Arce, es que ella no le gusta ir al salón, eso es lo que pasa. Bueno, está muy bien. Es una broma, es una broma. Bien, bueno, yo agradecer y decirle que yo estaré pronto en uno de sus talleres. Yo tengo muy buenas referencias de parte de Vilacy y de la profesora Denny Madé, que ha estado con usted. Ah, sí. Sí, entonces, nada, estaremos con usted y gracias por toda esta atención. De nada. Sí, pienso, digamos, ahora en este momento planeé hacer un taller en mi casa, digamos, pero siempre doy talleres online. Dije, bueno, voy a variar. Y si no, ya les digo, también clases particulares donde yo trabajo con los mismos textos de ustedes. Eso es lo que hago siempre. Bueno, ¿alguien más? Scarlett. Bueno, de parte nuestra, de parte del taller, queremos agradecerle infinitamente por haber dedicado este placer. tiempo. Yo creo que hemos salido bastante edificados, y si no edificados, por lo menos sabiendo que hay que volver a retomar muchos temas de primaria, que quizás esto es como la aritmética básica de nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas cosas de esta que tenemos que retomar y volver a estudiar y aprender para poder revisar nuestros textos de manera más eficiente. Entonces, para mí ha sido de verdad que muy edificante poder compartir con usted toda esta noche. Así que nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vilacy. Sí. María Marta, ¿te vas a decir algo? No, que te voy a mandar a vos los textos revisados, los PowerPoint y el cuadernillo. Me mandás, sí, por favor, mandame un mail. De acuerdo. Ok. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Es un placer escucharte. Bueno. Abríguese. Después te cansa, mira. Permiso. Bueno. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego, un placer. Chao, hasta luego.